Hay algo profundamente romántico en esto de pertenecer a un país. Totalmente. Es un concepto que evoca raíces, identidad, o sea, esa sensación de hogar y de compartir, bueno, una cultura y un destino común con millones de personas. Sobre el papel es pura poesía social. Sí, históricamente la ciudadanía se ha interpretado justo así, como un lazo invisible pero inquebrantable entre el individuo y la tierra que habita. Claro, el Estado-nación moderno se construyó sobre esa premisa. Exacto, sobre esa identidad colectiva. Pero claro, luego esa poesía tiene que aterrizar en el mundo real. Y resulta que ese lazo invisible acaba requiriendo una infraestructura bastante tangible, por así decirlo. Ya te digo, se traduce en un montón de cosas. Sí, certificados digitales, códigos alfanuméricos irrepetibles, aplicaciones que operan en segundo plano y, bueno, plazos burocráticos que no perdonan ni un segundo. Es un choque brutal entre lo poético y lo puramente burocrático. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de todo este laberinto. Nos vamos a sumergir en el complejo entramado legal y tecnológico que supone conseguir la nacionalidad española por residencia. Yo la verdad es que estoy fascinada con lo que hemos encontrado. Y para lograrlo hemos analizado un conjunto de documentos que revelan las verdaderas entrañas del sistema administrativo. Fuentes muy concretas. Sí, eso es. Por un lado, una guía explicativa del Ministerio sobre requisitos generales de extranjería. Y por otro, y aquí es donde la cosa se pone densa, los textos y manuales sacados directamente de la sede electrónica del Ministerio de Justicia. Textos fechados a finales de mayo de 2026. Ojo, o sea, información súper actualizada. Efectivamente. Y la misión de nuestra exploración de hoy es desmitificar este proceso. Queremos ir más allá de la típica lista de papeleo, ¿sabes? Claro, entender la lógica. Exacto. Comprender qué exige realmente el Estado español a quienes desean formalizar su vínculo con el país. Porque pasar de residente a ciudadano es un ejercicio de resistencia monumental. Un ejercicio que demanda una combinación muy rara de virtudes. Paciencia a largo plazo, un historial vital sin una sola mancha y, cada vez más, unas competencias informáticas que rozan la especialización técnica. Madre mía, la parte técnica tiene tela. Pero bueno, vamos a desglosar esto desde la base. Antes de lidiar con plataformas o exámenes, hay que entender qué se está pidiendo exactamente y si el reloj juega a favor o en contra. A ver, la documentación define la nacionalidad como el vínculo jurídico que une a una persona con el Estado español. El vínculo jurídico, vale. Sí, se mencionan varias vías, como la opción o la carta de naturaleza, pero el grueso de los expedientes va por la vía de la residencia. ¿Qué es en lo que nos vamos a centrar hoy? La residencia. Porque entiendo que es como el Estado pone a prueba tu asimilación a través del tiempo. Totalmente. El tiempo funciona aquí como una herramienta para medir el riesgo institucional. La regla general, el estándar para la mayoría, exige 10 años de residencia legal y continuada. 10 años. O sea, piénsalo, es una fracción inmensa de la vida adulta. Supone echar raíces, trabajar, pagar impuestos durante una década entera antes de poder siquiera llamar a la puerta. Es un compromiso a largo plazo, desde luego. Pero luego los documentos muestran atajos. Es como si hubiera colas de acceso VIP en un festival. Por ejemplo, hay plazos de 5 años para refugiados. Sí, y luego tienes una reducción drástica a 2 años para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y personas de origen sefardí. 2 años frente a 10. Es muchísima diferencia. Y luego está la vía express de un solo año, para nacidos en España, hijos de extranjeros o los que están casados con españoles. Exacto. El abanico es muy amplio. Y viendo esto, yo me planteaba una duda. ¿El tiempo por sí solo garantiza ese vínculo? Lo fascinante aquí es que el tiempo no es la métrica única. Actúa más bien como un multiplicador de la afinidad cultural que el Estado presume que tienes. A ver, explícame eso de la afinidad presumida. Pues que la ley es un reflejo de la historia compartida. Cuando el Estado reduce el tiempo de 10 años a 2 años para alguien de Iberoamérica o Filipinas, asume que la matriz cultural, jurídica y lingüística ya está alineada. O sea que el marco mental ya viene preinstalado, por así decirlo. Exactamente. El legislador da por hecho que esa persona necesita menos tiempo de exposición a la sociedad española para entender sus códigos que alguien de un entorno sin esos vínculos históricos. Tiene sentido. Pero claro, haber dejado pasar el tiempo estipulado, sea un año o 10, solo te habilita para iniciar el trámite. El reloj marca cuándo puedes llamar a la puerta, pero los requisitos demuestran si tienes derecho a entrar. Así es.
Entramos en lo que podríamos llamar la letra pequeña de la integración, demostrar quién eres realmente. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el Estado te pide una especie de doble rasero. Por un lado, el requisito de buena conducta cívica, básicamente demostrar que no has sido malo. Claro, la ausencia total de antecedentes penales. Pero ojo, no solo en España. Se exige probarlo también en el país de origen. ¿Y para que ese papel del país de origen valga en España? Los documentos hablan de apostillarlos y traducirlos. Y yo siempre escucho lo de la apostilla de la Haya, pero suena a conjuro mágico burocrático. Sí, suena a magia antigua. Totalmente. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hace que un papel impreso a 10.000 kilómetros se acepte ciegamente en Madrid? Pues fíjate, la apostilla es un triunfo brutal de la criptografía burocrática. Surgió en 1961. Ah, ya tiene sus años. Sí, antes de eso validar un documento extranjero era una pesadilla. Necesitabas la firma del notario local, luego del Ministerio de Exteriores de allí, la Embajada Española y el Ministerio en Madrid. ¡Ostras, una cadena interminable! Cada uno verificando al anterior. Lo que hace la apostilla es colapsar esa cadena. Es un certificado físico estandarizado que se anexa al original. Vale, o sea que el funcionario de aquí no confía en tu papel en sí, sino en ese sello. Exacto. Confía en el sello de la autoridad central de ese país que certifica que la firma del funcionario de allí es real. Es una red de confianza delegada. Sin eso, tu papel es papel mojado. Y conseguir esa apostilla muchas veces implica viajes, costes, lidiar con la burocracia de un país que a lo mejor hace 10 años que no pisas. Es un filtro logístico súper severo. Ya te digo. Pero bueno, eso es demostrar que no has delinquido. Luego está la demostración activa de que eres un ciudadano integrado. Los famosos exámenes del Instituto Cervantes. Sí, las pruebas activas de conocimiento. Que son dos, ¿no? Para los que no tienen el español como idioma oficial, el DLA2 de idioma, y luego para todos el CCS. El de conocimientos socioculturales y constitucionales, exacto. Y leyendo esto yo pensaba en un escenario muy concreto. Imagínate una persona que lleva 10 años viviendo aquí legalmente, trabaja en la agricultura, cotiza a la seguridad social, participa en su barrio. Un ciudadano modelo a efectos prácticos. Eso es. Pero resulta que por falta de oportunidades en su país de origen, pues no sabe leer ni escribir. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se enfrenta a un examen escrito del Cervantes? Si conectamos esto con el panorama general de la ley, vemos que el derecho administrativo contempla excepciones, las famosas dispensas. Dispensas, vale. Sí, los textos detallan que alguien en esa situación o con dificultades de aprendizaje severas puede pedir formalmente que se le exima de hacer las pruebas. Menos mal. Es que si no, la integración sería un castigo académico para la gente más vulnerable. Claro, el objetivo es evitar resultados manifiestamente injustos. Resuelve el obstáculo académico. ¿Tío, peor? La brecha digital. Exacto. La carrera de obstáculos tecnológica. Porque claro, con el tiempo cumplido y los penales apostillados, te queda el monstruo final del trámite. La burocracia telemática del Ministerio de Justicia. Y la documentación técnica de mayo de 2026 describe un ecosistema digital que no perdona ni un error. El primer gran muro es una herramienta llamada autofirma. La guía es muy estricta, lo pone en negrita. O te instalas esto en el ordenador o no hay tu tía. Es un requisito imprescindible para firmar y presentar el expediente. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, hoy en día hacemos transferencias del banco o firmamos hipotecas con un botón en el móvil o un SMS, porque el Estado te obliga a descargar un programa, instalarlo y configurarlo a mano. Esto plantea una pregunta importante sobre la seguridad. A ver, la respuesta está en cómo se genera el no repudio legal. El no repudio, ¿vale? Suena serio. Lo es. Los navegadores web funcionan en un entorno aislado por seguridad. No pueden acceder libremente a los certificados de tu ordenador. Ah, claro, para que no te roben los datos. Exacto. Y al pedir la nacionalidad, no estás rellenando un formulario cualquiera. Estás generando una firma electrónica avanzada que vale lo mismo que firmar ante notario. ¡Ostras! Autofirma actúa como ese puente criptográfico. Conecta la web del ministerio con tu certificado digital instalado. Sin esa app, el navegador simplemente no tiene permisos técnicos para firmar. Vale, entiendo la lógica técnica, pero es una exigencia brutal para el ciudadano medio. Y encima el sistema añade mucha presión temporal. La regla de los 2 meses. Es el borrador en la web y no consigues firmar y enviarlo en 2 meses, el sistema lo borra automáticamente. Pierdes todo. Es una caducidad muy agresiva.
La imponen por protección de datos y almacenamiento, pero claro, dispara la ansiedad tecnológica del solicitante. Totalmente. Imagínate estar peleándote con la instalación del Java o lo que sea y viendo el reloj correr. Una pesadilla. Y en medio de toda esta criptografía avanzada, los documentos mencionan algo sobre el pago de tasas, que es, no sé, casi cómico hoy en día. El formulario 790-026. Ese. El 790. Te advierten 1000 veces que no lo fotocopies bajo ningún concepto porque tiene un código numérico único. O sea, estás en una web de ultimísima generación y a la vez te dicen cómo no usar una fotocopiadora. Parece una paradoja, sí. Pero es el síntoma de dos épocas superpuestas. La recaudación del Estado funciona por procesamiento por lotes. Procesamiento por lotes. Sí, por las noches los bancos envían archivos masivos de pagos al Banco de España. Ese número único del 790 es como una baliza de rastreo. Ah, vale. Permite al ministerio cruzar los datos y decir, vale, estos 100 euros corresponden al expediente de esta persona. Claro. Y si dos personas fotocopian el mismo impreso, comparten baliza. Exactamente. Al entrar en el sistema central, la base de datos detecta una colisión. Dos pagos intentando vincularse al mismo identificador. Y el sistema informático rechaza la operación. ¿Y los dos expedientes se quedan como impagados? ¡Qué faena! Por eso insisten tanto. Pues esta explicación técnica aclara el misterio, pero demuestra lo frágil que es todo para el usuario. Y volviendo a la persona que decíamos antes, la que no sabe leer ni escribir y pide la dispensa, La paradoja de las dispensas. Esto es tremendo. es que el nivel de disonancia cognitiva es de locos. Para pedirle al sistema que te perdone hacer un examen escrito porque no sabes leer, tienes que pedirlo telemáticamente usando autofirma y clave ATV. Evidencia un choque frontal entre la modernización del Estado y la realidad social. El ministerio digitaliza todo para ser más eficiente, lo cual está muy bien. Sí, te evitas colas físicas. Exacto. Pero al imponer herramientas de altísima fricción técnica a personas analfabetas, el Estado cambia un muro académico por un muro criptográfico. Tal cual. Y el resultado es que esa persona pierde toda su autonomía. Al final tiene que pagar a una gestoría, a un locutorio o un abogado solo para poder pedir que no le hagan el examen. Asumiendo un coste económico imprevisto, sí. Y encima, el ecosistema digital no te suelta ni cuando consigues enviar el expediente. La fase de seguimiento es otra trampa mortal. Sí, el tema de las notificaciones. Tú puedes consultar tu expediente en la web, pero el portal avisa que eso no tiene validez legal de notificación. Exacto. Para las notificaciones formales te mandan a la DEU, la Dirección Electrónica Habilitada Única, Que viene a sustituir al cartero tradicional de toda la vida. pero de forma implacable. Porque antes, el plazo legal empezaba cuando tú le firmabas el papel al cartero en la puerta de tu casa. Ahora, el reloj empieza cuando el mensaje entra en tu buzón digital. LibreAssurturo registra el segundo exacto. Y a partir de ahí, tienes 10 días naturales para entrar con tu certificado y leerlo. Y si se te pasa, si no abres la notificación en esos 10 días, la plataforma genera un rechazo automático por caducidad, ¿no? Sí, la ley asume que estás informado. Y te pueden denegar o archivar el expediente de nacionalidad simplemente porque no miraste a tiempo una web paralela. Es que te juegas 10 años de tu vida por no haber abierto un PDF a tiempo. Es una presión constante. Pues la verdad, recapitulando toda esta aventura de datos, queda clarísimo que obtener el pasaporte español por residencia es mucho más que un trámite burocrático. Es una carrera de obstáculos multidimensional. Totalmente. Requiere una paciencia enorme. De 1 a 10 años. Una hoja de vida impecable con los penales apostillados de tu país. Un dominio cultural avalado por el Instituto Cervantes. Y como hemos visto, unas habilidades digitales súper notables para lidiar con códigos únicos, certificados y autofirma. Yo creo que, independientemente de la situación de quien nos escuche, conocer todo este laberinto te hace valorar profundamente el esfuerzo que hacen los nuevos ciudadanos. Superan barreras legales, idiomáticas y, sobre todo, tecnológicas. Es un esfuerzo monumental. Y todo esto me lleva a una reflexión final bastante provocadora, si lo piensas. A ver, cuéntame. Si la obtención de este vínculo supremo requiere cada vez más lidiar con identidades digitales, descargas de software y buzones virtuales, ¿llegará el día en que nuestra capacidad de interactuar con la administración electrónica pese más que nuestra presencia física en las calles?
Uf, qué pregunta. Es que ser un ciudadano modelo en el futuro significará simplemente saber manejar perfectamente la sede electrónica. Madre mía, es que da que pensar. O sea, pasamos del derecho de suelo o de sangre a una especie de Derecho digital. un jus digitalis. Sí. Un jus digitalis, pues yo la verdad me quedo con esa idea en la cabeza dándole vueltas. Con esta semilla para la reflexión cerramos nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a desentrañar todo esto. Un placer como siempre.